Bienvenidos a un nuevo vídeo lleno de misterio y terror. Hoy te traemos 3 escalofriantes historias sobre bosques malditos, susurros en la oscuridad y desapariciones que jamás encontraron respuesta. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? En este vídeo, exploraremos el bosque Blackwood y sus voces perdidas, el bosque de Silvepan y su aterrador secreto, y el bosque de las almas perdidas, donde las sombras acechan a quienes se atreven a entrar. Cada historia está basada en antiguas leyendas y relatos de aquellos que nunca volvieron, o regresaron cambiados para siempre. Así que apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate para sentir el verdadero terror. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle like para más historias escalofriantes. También activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, adentrémonos en la oscuridad. En lo más profundo de las montañas, donde la niebla se aferra a las copas de los árboles como una maldición, yace el bosque de Silvepan. Pocos se atreven a cruzarlo, pues las historias de aquellos que entraron y nunca regresaron han sido contadas por generaciones. Dicen que el bosque guarda un secreto oscuro, un pacto sellado con sangre hace siglos. Lucas y su hermana menor, Elena, crecieron escuchando esas historias. Sin embargo, cuando su madre desapareció sin dejar rastro en Silvepan, Lucas se negó a creer en supersticiones. Convencido de que su madre aún estaba viva, reunió provisiones, y acompañado de Elena, se adentró en la espesura en busca de respuestas. El primer día transcurrió sin incidentes. Pero cuando cayó la noche, el bosque cambió. La temperatura descendió bruscamente y un silencio sepulcral se apoderó del entorno. Ningún búho, ningún insecto, nada. Solo el sonido de sus propios pasos crujía sobre la hojarasca. A medianoche, Elena despertó de un sobresalto. Había escuchado un susurro. Lucas intentó calmarla, asegurándole que solo era el viento entre las ramas. Pero entonces lo escuchó él también. «Vuelvan atrás». Las palabras se deslizaron por el aire como si hubieran sido pronunciadas justo al lado de su oído. Lucas enfocó la linterna en la oscuridad, pero no había nadie. Solo árboles, altos y retorcidos, con sombras que parecían moverse por voluntad propia. Siguieron caminando al día siguiente, cada vez más adentrados en Silvepan. A medida que avanzaban, notaron marcas en los troncos, símbolos extraños grabados con precisión. Elena, cada vez más asustada, insistió en regresar, pero Lucas no quiso escuchar. Estaban cerca, lo sentía. Al caer la segunda noche, encontraron una cabaña oculta entre la maleza. Vieja y destartalada, parecía abandonada desde hacía siglos. Dentro, hallaron objetos cubiertos de polvo y un diario con páginas arrancadas. En las que quedaban, alguien había escrito repetidamente: «La sombra viene por mí. No mires. No escuches. No corras». Un golpe seco retumbó en la puerta. Elena gritó. Lucas apagó la linterna y contuvo la respiración. Desde afuera, algo rascaba la madera con lentitud, como si quisiera entrar. La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire gélido recorrió la cabaña. La linterna de Lucas parpadeó antes de apagarse por completo. En la penumbra, solo pudieron distinguir una silueta alta y distorsionada en el umbral. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar sus ojos. Elena comenzó a hiperventilar. Lucas la tomó de la mano, y sin dudarlo, corrió hacia la puerta trasera de la cabaña. El suelo crujía bajo sus pies y el aire parecía espesarse, como si el bosque intentara atraparlos. Lograron salir, pero la criatura los siguió. La luna iluminó tenuemente la maleza, y fue entonces cuando Lucas notó algo aterrador: el bosque había cambiado. Los árboles ya no eran los mismos, las marcas en los troncos se movían como si estuvieran vivas. No podían encontrar el camino de regreso. «Lucas, las voces, están en mi cabeza», murmuró Elena, llevándose las manos a los oídos. Lucas la tomó del brazo y la sacudió. «Resiste. Tenemos que salir de aquí». El sonido de ramas crujiendo a su alrededor les indicó que no estaban solos. Figuras sombrías emergieron de la espesura, avanzando lentamente hacia ellos. Eran pálidas, con rostros desencajados y ojos vacíos. Sus bocas se movían, pero no emitían sonido alguno.
Lucas sacó la brújula de su mochila, pero la aguja giraba sin control. Se sentía perdido, atrapado en un lugar que no obedecía a las reglas del mundo exterior. «¡Corre!», gritó, tirando de Elena. Corrieron hasta que sus piernas no pudieron más. Entonces, en el centro de un claro iluminado por la luna, la vieron. Su madre. Estaba de pie, con la misma ropa que llevaba el día de su desaparición, pero algo estaba mal. Su piel era demasiado pálida, sus ojos, vacíos como los de las otras figuras. Extendió una mano hacia ellos. «No es real», susurró Elena, con lágrimas en los ojos. Pero Lucas, desesperado, dio un paso adelante. La figura de su madre sonrió de manera antinatural y abrió la boca, emitiendo un sonido gutural que hizo temblar el suelo. La sombra sin rostro apareció detrás de ella. En un instante, su madre fue devorada por la oscuridad. El bosque rugió. Las sombras se abalanzaron sobre ellos. Lucas tomó a Elena y la empujó hacia adelante. «Corre sin mirar atrás». Elena corrió. No supo cuánto tiempo estuvo huyendo. Los gritos de su hermano quedaron atrás hasta que todo se sumió en el más absoluto silencio. Cuando la luz del amanecer atravesó las copas de los árboles, Elena cayó de rodillas. Había salido del bosque. Pero Lucas no estaba con ella. Los aldeanos la encontraron horas después, en estado de shock. Nunca volvió a hablar del bosque. Nunca explicó qué ocurrió realmente esa noche. Pero si alguien se acerca demasiado a Silvepan en la oscuridad, aún puede escuchar su nombre, susurrado entre los árboles. A lo largo de generaciones, el bosque Blackwood había sido un lugar de advertencias y supersticiones. Los ancianos del pueblo aseguraban que, una vez que el sol se ocultaba tras la espesura, el bosque cobraba vida con murmullos que no pertenecían ni al viento ni a las bestias nocturnas. Nadie que se adentrara después del anochecer volvía a ser el mismo. Mateo, un joven periodista escéptico, llegó al pueblo con la intención de desmentir aquellas historias. Había oído rumores de desapariciones y quería descubrir la verdad detrás de ellas. Con su cámara y una grabadora, se adentró en Blackwood justo antes del anochecer, decidido a demostrar que solo era un bosque más. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. La luz del ocaso teñía el follaje de tonos dorados y rojizos, creando una atmósfera casi mágica. Sin embargo, cuando la noche cayó completamente, un frío inusual lo envolvió. El silencio se hizo absoluto. Ni un solo grillo, ni un murmullo del viento. Solo un eco lejano, como un lamento. Sacó su grabadora y comenzó a registrar. Aquí, en el corazón de Blackwood, el silencio es denso. Es como si el bosque esperara. El crujido de una rama lo interrumpió. Giró en redondo, enfocando con su linterna entre los árboles. Nada. Solo sombras largas y retorcidas. Respiró hondo y siguió avanzando. Un susurro rozó su oído derecho. Se detuvo en seco. «Mateo», susurró una voz gutural. La linterna tembló en su mano. Trató de convencerse de que solo era su mente jugándole una mala pasada. Dio un paso atrás y tropezó con algo blando. Miró hacia abajo. Era una mochila. Vieja, raída. Al revisarla, encontró una credencial con un nombre apenas legible, Sofía L. Recordó haber leído sobre ella en los archivos del pueblo. Había desaparecido hacía 10 años. El bosque volvió a susurrar. Pero esta vez, los árboles parecían moverse, acercándose con cada parpadeo. Mateo corrió. Corrió hasta que el aire le quemó los pulmones, hasta que sus piernas cedieron y cayó de bruces en la hojarasca. Pero cuando se incorporó, se dio cuenta de que no estaba donde había caído. Estaba en otro claro, frente a un viejo árbol cuyas raíces sobresalían como garras. Decenas de mochilas similares a la que encontró yacían desperdigadas a su alrededor. Algo se movió entre las sombras. Un murmullo creció hasta convertirse en un coro de voces. Mateo tembló al ver figuras emerger de la oscuridad. Rostros pálidos, ojos vacíos. No había duda, eran aquellos que habían desaparecido. «Ayúdanos», dijeron al unísono. Quiso huir,
pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. De pronto, el bosque se iluminó con una pálida luz verdosa. Los árboles respiraban, y las sombras se retorcían como si fueran entidades vivas. Un dolor agudo le atravesó la cabeza. Voces susurraban en su mente, llenándola de memorias que no eran suyas. Vio como otros, antes que él, habían sido arrastrados a la profundidad del bosque. Sofía, los demás, atrapados en una maldición eterna. Mateo gritó. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron su cámara cerca de la entrada del bosque. La grabadora aún funcionaba. Y en ella, un susurro interminable repetía su nombre una y otra vez. Pero él nunca volvió. Y cada noche, entre los árboles, su voz se suma al coro de aquellos que jamás escaparon de Blackwood. La luna llena bañaba con su luz pálida las copas de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo cubierto de hojas secas. El viento soplaba con un murmullo inquietante entre los troncos nudosos, llevando consigo un aire de abandono y misterio. Nadie en el pueblo de Black Hollow se atrevía a adentrarse en el bosque de las sombras después del anochecer. Todos conocían las historias, los rumores, los gritos lejanos que se escuchaban en la profundidad de la maleza. Pero Eric no creía en cuentos de miedo. Era un joven escéptico, de esos que solo creen en lo que pueden ver y tocar. Por eso, cuando sus amigos lo retaron a pasar una noche en el corazón del bosque, aceptó sin titubear. Solo son árboles y animales nocturnos, se dijo mientras preparaba su mochila con una linterna, una botella de agua y su fiel navaja. Se internó en el bosque justo cuando el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado con un olor a tierra húmeda y madera podrida. A cada paso, el silencio se hacía más pesado, interrumpido solo por el crujido de las ramas bajo sus botas. Eric encendió su linterna y buscó un claro donde pasar la noche. Encontró un sitio aparentemente seguro cerca de un viejo roble con un tronco retorcido. Extendió su saco de dormir y se sentó sobre una roca. Nada fuera de lo común, pensó, pero en el fondo sentía un leve escalofrío recorrer su espalda. Las horas pasaron, y cuando el reloj marcó la medianoche, un sonido sibilante se deslizó entre los árboles. Eric se incorporó de inmediato, enfocando la luz de su linterna en la espesura. Seguramente un animal, se dijo, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. De repente, algo crujió a su derecha. ¿Un susurro? No era el viento. Alzó la linterna y su luz iluminó fugazmente una figura alta y delgada entre los árboles. La silueta se desvaneció en un parpadeo, pero Eric pudo distinguir unos ojos brillantes que lo observaban fijamente. Un frío helado lo invadió. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el murmullo volvió, más cercano esta vez. Se levantó de un salto y tomó su navaja. ¿Quién está ahí?, gritó, pero solo obtuvo el eco de su propia voz como respuesta. El bosque pareció contener el aliento. El viento cesó y ni los insectos osaban hacer ruido. Eric tragó saliva y dio un paso hacia atrás, sintiendo que algo o alguien lo acechaba en la oscuridad. Un susurro llegó a su oído, casi como si alguien estuviera justo detrás de él. Eric. El terror lo paralizó. No conocía esa voz, pero sonaba a la vez lejana y cercana, como si emergiera de las raíces mismas del bosque. Giró bruscamente y su linterna iluminó un rostro pálido y deforme, con ojos hundidos y una sonrisa grotesca. La criatura se abalanzó sobre él, y todo se tornó en sombras y gritos. A la mañana siguiente, los amigos de Eric fueron en su búsqueda. Lo encontraron en el claro, con los ojos abiertos y la piel fría como el mármol. Su expresión estaba congelada en una mueca de terror absoluto. Los habitantes del pueblo se alarmaron al enterarse de la muerte de Eric. Algunos ancianos susurraban que la criatura del bosque había despertado una vez más. Se decía que quien entrara solo en la profundidad de la maleza jamás regresaría igual. Desde entonces, nadie osó cruzar el límite del bosque después del anochecer. Sin embargo, no fue la última vez que se escucharon historias sobre desapariciones. Un mes después, un grupo de jóvenes aventureros intentó desafiar la maldición y se adentró en el bosque con cámaras y linternas. Solo uno de ellos salió con vida, pero su mente estaba fracturada, y lo único que repetía una y otra vez en un susurro era: los ojos siempre miran. Cada año,
nuevas víctimas sucumben al misterio del bosque de las sombras. Y si alguna vez pasas cerca, en las noches sin luna, tal vez sientas una presencia observándote desde la espesura. Si escuchas un susurro pronunciando tu nombre, corre. Porque nadie ha vivido para contar lo que ocurre cuando la criatura te encuentra.